había tenido este dinero en mis manos separando mi capital. Y dije, voy a comprarme un bien inmueble. Y me compré un bien inmueble que no figuraba y no decía que estaba en la venta. De vendedora de verduras y de frutas en la selva, a pensar en comprar edificios en Europa, educando a su hija y creando una vida de empresaria a los 60 años. Esto que vamos a ver en este podcast es una historia de vida inspiradora, pero más que todo es la fórmula, el modelo que cualquier persona, no importa lo pobre, lo miserable, lo acabado, lo desgraciado, lo maldecida, todo el bolero, el tango que tengas en tu vida. Si tú decides hacer ese cambio y aplicas este podcast de hoy, es una lección de cómo convertirte en empresario. No importa en dónde estés, te va a romper el corazón este podcast. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Dora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Gustosamente de escucharte y oírte por segunda vez. En una oportunidad hablamos amplio y tendido, donde me descubriste que era una mujer emprendedora y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, varias cosas. ¿Qué edad tienes tú? El 12 de junio voy a cumplir 61 años y Ah, descubrí el libro maravilloso. Te descubrí a ti, Carlos, a la edad de 60 años. Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Creo que es la época muy importante de mi vida para tomar decisiones, ya que he estado día a día luchando desde los 11 años. He tenido muchos logros y ya te he contado, y hoy en día me encuentro en Europa. increíble. Y realmente yo me acuerdo del coaching contigo porque fue muy impresionante el descubrir tu éxito, tu tenacidad, cómo comenzaste de cero, cómo creaste tu hotel en el Perú y tu restaurante, muy exitosos. Y sin embargo, has crecido, pero puedes crecer muchísimo más rápido ahora con estas herramientas. Y me gusta porque las has tomado con calma y estás aprendiendo bien las herramientas. Entonces vamos un poco a contar cómo comenzaste tu negocio del hotel. Vengo de una familia muy humilde, que mis padres me enseñaron a forjar la vida y siempre nos decían, trabajo dignifica, el trabajo siempre vas a estar con la mente bien en alto y trabaja y estudia. Simplemente nos daban el estudio hasta quinto año de media y luego decía, bueno, hijita, si quieres te casas o si no, sigues tus estudios, porque acá tienes casa, acá tienes comida, ya depende de ti. Y cuando ya llegaba a la edad de 18 años, a alguien de mis hermanos, que somos 8 personas, este año te vas tú, porque son 18 años. Wow. Y teníamos un poco de miedo, porque ya llegaba el momento en que nosotros teníamos que hacernos por nosotros mismos. Creo que es la fuerza de mis padres que nos empujaban para volar solos y podernos realizar, y gracias a ellos estoy donde estoy. Cuando ya cumplí la edad suficiente, me tuve que venir a Ica, a la ciudad de Ica, en Perú, a visitar a un hermano que también ha salido de casa cuando terminó su quinto de media. Es así cuando mi hermano me dice, ya terminaste tu quinto, ¿qué piensas hacer? Y le digo, la verdad no sé qué hacer. Y me llevó a Ica en uno de sus compadres para poderlos apoyar porque tenía una niña que había nacido y me dijo, te vas a quedar aquí, vas a ayudar a mi comadre y luego vas a estudiar preparándote para la universidad. Y yo le dije, está bien, hermano. Y me puse a estudiar y luego postulé a la universidad y no ingresé. Luego me dediqué a trabajar. Me gustó más trabajar que estudiar, de verdad. Pero aún persistía en la universidad, ingresé y dije, voy a estudiar y voy a trabajar. Pero creo que el dinero o el tiempo que yo estudiaba, llegaba muy tarde a la universidad, me jalaba algunos cursos, no estaba en el momento, no estaba en la hora y decía, ¿qué hago? No puedo estudiar porque la señora de que yo tenía un trabajo
me decía, te tienes que quedar hoy día hasta las 9 de la noche porque hay mucha gente, porque trabajaba en un centro comercial. Y bueno, dejé de estudiar y me dediqué a trabajar durante 14 años sin poder decir, si me mandaban a hacer algo, decía, sí, está bien, voy a ir, voy a viajar. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en una fábrica muy prestigiosa, una fábrica de chocolates, en la cual doy gracias a las enseñanzas también de la señora. Y ahí donde yo aprendí a poder trabajar, quizás ya venía de la enseñanza de mi madre, porque mi madre, como era, tenía 8 hijos, mi madre no sabe leer ni escribir, pero ella por apoyar a mi papá se dedicaba a vender verduras, llevábamos a la selva encima de un camión, yo tenía 11 años, los íbamos a vender y luego una vez terminado las verduras teníamos que regresar, pero la idea mía creo que ya había nacido y decía, madre, si estamos llevando verduras y con la plata que hemos ganado podemos comprar frutas, porque en el lugar donde nosotros vivíamos entraba la fruta de la selva. Y mamá me pensó y me dijo, claro que puede ser, vamos a llevar naranja, papaya. Y otra vez al regresar, con el mismo capital, llevábamos frutas y vendíamos. Bueno, así fue mi trayectoria en mi niñez, podría decir. Y cuando ya llego a la ciudad de Ica, ya venía con una experiencia de haber laborado con mi madre encima del camión, vendiendo, ofreciendo, dando crédito, con tal que no se malogre la verdura. Y en la próxima semana tenía que cobrar nada más, porque para eso ya yo sabía escribir, leer, 11 años. Y con mi cuadernito y con las verduras iba a los restaurantes y le decía, señora, le dejo crédito, me quedó un poco de espinaca, apio. Ya, bueno, déjame ver esto, su nombre, apuntaba y decía el total. Y iba sumando y sabía que en la semana teníamos que cobrar también. Y tú en ese momento que anotabas y estabas como consciente de quién debía, quién no debía, cuánto debía, o sea, tenías los números en la cabeza. Sí, lo notaba como estaba estudiando, tenía 11 añitos, ya sabía leer, sabía escribir los números, sumar y restar. Yo solamente ponía, por ejemplo, un restaurante que decía, restaurante, podríamos llamarle La Perla. A La Perla, señora de La Perla, tal, 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 y me debe eh, 7 soles. Pero tú estabas consciente de que esta te debe 7 soles, esta se debe 6 soles y que todo sumaba 53 y que podían ganar y que ganaban 20. ¿Eso lo sabías? ¿Lo entendías? Claro que sí, yo decía, Increíble. Estabas en la clase de la universidad a los 11 años. Impresionante. y así. Eso es cuando yo, la gente que me toca pagar y que mi papá me obligó. Y qué privilegio, ¿cierto? Porque tu mamá te estaba formando como empresaria. Sí, gracias a Dios, de verdad. Mi mamá me empujaba y decía, tenemos que ir esta semana temprano para vender todo el producto. Y como ya habíamos pensado de traer la fruta, ella quería vender rápido y comprar también la otra mercadería para llevar nuevamente y vender. Yo recuerdo muchísimo de mi madre. Ella siempre tenía una caja de naranja y decía, a ver, una mano, 2 manos, 3, 4 manos. En 4 manos ya tengo el precio de la naranja. Ahora me quedan de ganancia 1 mano, 2 manos, 3 manos, 5 manos, 6 manos. ¡Oh! Estoy ganando 7 manos más. Una mano era las naranjas que le cabían en la mano, ¿ok? Sí, lo que pasa es que era un montoncito, que eran 5 naranjas. Y vendía 5 naranjas es 1 sol. Otras 5 naranjas, 2 soles. Tres. En 5 manos de naranja ya tenía el precio de la caja. Y luego sacaba otras manos. Dices, 1 mano, 2 manos, 3 manos, 4 manos. Uy, estoy ganando 3 veces más en la caja de naranja. Y yo le decía, pero mamá, es fácil. Mi mamá no confiaba en mí porque tenía 11 años. Y me decía, no, 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 yo voy a hacer mi operación. Déjame, déjame. Imagínese. Entonces yo decía, no, pues que haga mi mamá porque ella quiere saber cuánto está ganando. Mira, ahorita que hablas, me recuerdo a mi mamá que vendía flores. Y yo me acuerdo
¿Cómo hacíamos? Cogía 3 racimos de flores y los convertía en un adorno o en un florero y vendía el florero. Y eso para mí me marcó. Estoy de acuerdo contigo. Esas son oportunidades de crecer y de hacer negocios que muchas personas desprecian y no solamente sino se sienten avergonzados de eso cuando es un regalo de la vida. Entonces entras a la empresa de chocolates. ¿Y qué hacías en la empresa de chocolates? Yo en la empresa de chocolates pelaba la pecana con mi gorrito, con mi mandilito y me daban la pecana pesada y Ujú. también tenía que entregar pesado, o sea, mira el control que ni siquiera me podía comer una pecanita y si me comía una pecanita, uy, decía, "Ay, de repente me estoy comiendo 20 gramos, va a faltar 20 gramos". Y luego después de pelar pecanas, la dueña descubre en mí después de un año que estoy trabajando en la fábrica de chocolates y yo tenía un cuadernito y estaba anotando en cuántos grados sacan el manjar blanco. Me interesaba. ¿Qué lleva el manjar blanco? ¿Cuántos kilos de azúcar lleva? ¿Y por qué le tienes que echar la glicetina? Entonces yo empezaba a andar por sectores preguntando, ¿no? Pues tenía 18 añitos. Entonces la señora vio en mí y me dice, ¿tú qué hacías antes? Yo vendía, le dije, señora, vendía con mi mamá en la selva. Creo que para mí va a ser muy importante pasarte a la tienda para que puedas trabajar. Pero para esto, un año íntegro en los chocolates, yo ya había movido perol, había pasado a pelar pecana, a bañar el chocolate, a envolver el chocolate de uno en uno, a cortar los zapatitos de las tejas, de las chocotejas, a hacer bombones. Todas esas cosas he pasado por sectores. Bueno, después de eso me mandaron a la tienda. En la tienda ya era una experta vendiendo. Si la empresa te vendía mensual 2.000, en el primer mes subías a 5.000. Wow. Déjame, perdón un momentico antes de que nos termine esa historia, porque yo quiero enfatizar eso que hizo la diferencia para ella de ti con todos los demás empleados. Y es algo que ahorita estaba haciendo el podcast con un empresario que se llama Rodrigo Navarro, que de un podcast se llama Emprendeduros, y estábamos hablando él estaba diciendo, uno de los pasos necesarios para ser empresario es ser empleado. Pero cuando sea empleado, no sea el empleado que se gana el sueldo, sea el empleado que averigüe y que entienda cómo es el negocio, entienda cómo lo hacen, qué funciona, cuánto cuesta, cuáles son los problemas, cómo puede mejorar eso. O sea, porque la mayoría de la gente llega y hace lo que le dicen y cada vez lo hago mejor, pero no piensa cómo puedo yo mejorar el negocio. Y cuando yo empiezo a pensar como dueño del negocio, ¿cierto? Y hacer pequeñas sugerencias que puede que ser que las tomen o no. Alguien se va a dar cuenta porque los empresarios, los jefes, nos morimos por personas que están buscando aprender más y que están aportando porque son personas que son escasas. Y no cualquiera lo puede hacer, sino sencillamente porque no lo hacen, porque piensan de ser el ricachón, o a mí no me pagan por eso, o eso no es mi problema. Entonces tú lo hiciste, averiguaste y pasaste, y ahora pasas a las ventas, y en vez de volverte la creída, la mejor, tú dijiste, se la meto toda y voy a subir las ventas de esto y voy a hacer, y casi triplica las ventas, es lo que te estoy escuchando. Claro, entonces en ese momento, cuando ya empecé a vender y la señora me dice, ¿qué haces para vender? Y ella se vino un día con su cartera y había mucha gente en el negocio y me estaba mirando y era mi estrategia, cómo podía hablar, cómo podía vender y desde ya ahora que yo tengo mi negocio, lo siento en mí y a cada uno de mis empleados, yo le digo, no, mira, hoy en día podemos hablar con la boca, con los ojos, con las manos, podemos hablar con todo, pero ofrecer. Es más, si nosotros producimos, hay que vender lo que producimos porque eso es lo que más ganamos. Nada hago vendiendo una gaseosa X de una empresa prestigiosa y vender y decir que le pongo local, que le pongo empleado, que le pongo electricidad, agua, le pongo todo Tiempo, sí. y tiempo y gano poquito. Pero sin embargo, si yo pongo papaya, piña, fresa y produzco jugos, gano más en el jugo. Entonces gano yo y también te pago a ti. Entonces vamos a hacer eso, chicos.
hay que ofrecer lo que nosotros generamos, hay que ofrecer lo que nosotros producimos. Y así lo preparo a mis empleados y todos felices y contentos y me dicen, y yo le digo a ellos, ustedes están como ave de paso. Empiecen a conocer cómo es el negocio y algún día, y he formado muchas personas, Carlos, y de verdad yo no soy egoísta, más bien me dicen que yo soy su madrina. Madrina, estoy en Chile, gracias a usted, madrina, me llaman desde Chile. Ay, qué lindo. Y mira, y sabes una cosa, mira, la gente a mí a veces me dice, pero usted es un bobo, ¿usted por qué dice todo lo que sabe y por qué enseña gratis? Porque siempre la vida me da de vuelta. Ahora, es importante el balance, ¿cierto? Es importante el dar y también el recibir, porque si uno no se cuida, se seca, se agota, se resiente. Entonces, pero ¿cómo comenzaste tu hotel, Dorita? Cuando yo llegué allá, dejé de trabajar durante los 14 años que trabajé en la empresa. Los años pasan y bueno, fue su vendedora estrella de la señora e inclusive fui la persona donde yo podía darle la idea y decir, señora, ¿por qué estamos vendiendo solamente acá en la tienda? ¿Por qué no podemos visitar algunos establecimientos y vender nuestro producto? Y me dice, ¿tú puedes hacerlo? Claro que sí. Puedo ir y visitar algunos establecimientos, pero darle un crédito. No vamos a darle, o que me compren en el momento, darle un crédito pequeñísimo y así podemos empezar. Y la señora me dice, pero lo vas a hacer en tu día libre. Para eso entonces ella tenía una Sí. hijita y le dije, no tengo tiempo para mi hijita, solamente descanso un día a la semana. Pero te vamos a pagar. Y es más, ya descubrieron en mí que podían darme porcentaje de las ventas, porque había levantado mucho la venta, porcentaje por las tiendas que voy a visitar a Pero, diferentes pero establecimientos. espérate, ¿tú pediste o ellos te dieron? Ellos me dieron. Ellos empezaron a decir, bueno, esta señora es tan buena que la vamos a estimular. Ella era inteligente en eso, pero no tan inteligente como, bueno, su día libre no se lo voy a dar, en vez de decir, bueno, la dejo, la cuido para que ella esté feliz y esté con su hija. Gracias a eso es que tú te fuiste, o si no estarías Ah, trabajando para por ella. eso me fui, porque no me daba día libre, a mi hijita la dejaba en la vecina, en la amiga, en la comadre, cuando no venía la chica a cuidarla, entonces dije, no, llegó un momento de irme ya. Qué gratitud con esa señora, porque si no te hubiera dado los días libres y unos bonitos más, tú estarías allá trabajando para ella y dándole plata a ella. Está bien lo que tú hiciste, porque tú recibiste mucho de eso, Ella falló, pero porque si me hubiera dado el día libre, creo que no, hasta ahorita hubiera estado ahí. pero por fortuna, ¿sí me entiendes? Yo me recuerdo cuando mi papá se fue con una amiga de mi mamá, ¿cierto? Y entonces mi mamá empezaba con mi tía, no, es que esa vieja que se llevó al perro, y entonces ella le dice, Leonor, usted debería mandarle un regalito y una tarjeta de Navidad a esa señora. ¿Cómo le va a mandar una tarjeta? Le dice, pues claro, porque le hizo ese favor de quitarle ese hombre. Y mi mamá de verdad sabe que sí, Sofía, le tengo que dar las gracias porque lo mismo. Toda esa gente que decimos, no, es que fue el desgraciado o que fue el miserable conmigo después de todo lo que yo fui. No, gracias que me dio 3 patadas en el trasero, o si no, yo estaría allá sentado, ¿cierto? Sin haber hecho lo que yo he hecho ahora en mi vida. Impresionante. Así es, Carlos. Bueno, es así cuando ya renuncio y decía, Dios mío, ¿ahora qué hago? Estoy feliz con mi hija, la tengo junto a mí, mi hija feliz, no sabes cómo se sentía en casa porque su mamita ya estaba todo el día con ella. Y bueno, pensé en poner una tienda pequeña en la casa que tenía, lo cual no rendía absolutamente nada. Y como me habían liquidado como 2100 en esa época, en el año 1996, y decidí ir a un viaje fuera de Ica, hacia el sur, con mi hijita, porque necesitaba viajar con ella, encontrarme con ella, hacerle que a ella yo la quiero y que siempre he estado sola, porque trabajaba durante el día. Y bueno, ya cuando me fui a un lugar de paseo, no sabía ni siquiera manejar. Fuimos por compra de una moto, porque ya en mi mente era producir productos de chocolatería y ofrecer en diferentes establecimientos, y iba a ser mi negocio. Entonces mi hijita se acerca a una persona y le dice, ¿cómo quisiera que mi mamita se compre ese carro?
Y el señor, el gerente, le mira, ¿quién es tu mamita? Mi mamita está por allá, se va a comprar una moto para vender chocotejas. Y era una niñita pues que tenía 8 años y ella ya entendía. Y le dijo, chocotejas. Sí, pero mi mamá no tiene mucha plata. Salió del trabajo y va a comprar una moto para vender chocotejas. Yo vivo solo con mi mamá. Ay, Y el linda. señor le dice, llama a tu mamá. Y mamá, mamá, te llama el señor. Yo dije, uy, ¿qué hizo esta niñita ahora? Y era que había convencido al señor que como quisiera que mi mamá se lleve este carro. Y el señor me dice, ¿no? Señora, usted vino a comprar una moto. Sí, le dije. ¿Y para qué lo necesita la moto? Para vender chocolate, le dije, porque dejé de trabajar y necesito tener una herramienta de trabajo para mantener a mi hija. Le dije, pero estoy muy bien, estoy feliz con mi hija. Entonces me dice, señora, su hija es encantadora, es una niña viejita. Esa es una niña sabia, sí. Linda. Entonces le dijo que mi mamita quisiera que se compre este carro y el señor dijo, señora, mire, creo que es la gran oportunidad para usted. Este carro está embargado y ya está pagado la mitad. Si usted me paga la otra mitad, se puede llevar, pero yo no sé manejar. Puede manejar, señora, algún día va a aprender. Y mi hijita en ese momento subía, bajaba del carro. Sí, mamita, llévate el carro, está bonito, mamita. Mira para que me llevas al colegio, mamita. Y Wow. así, así. Y la miraba, mi hijita, y le digo, saqué mi libreta de ahorros. Le dije, señor, mire, usted me está pidiendo tanto. Y yo, eso es todo lo que tengo, mira. Usted ve mis ahorros, ese es el total. Si yo le doy todo el total, yo no tengo uno para producir lo que quiero producir, chocolates. Dos, no tengo para poder vivir durante 2, 3 meses, le dije, porque se va a llevar todo mi capital. El señor lo pensó y me dijo, bueno, le voy a dejar 500 soles a usted. Por eso entonces tenía 2.000. Le voy a dejar en 1.500 y le voy a dejar 500. Y el carro se lo va a llevar con un chofer que estoy mandando a la ciudad de Lima para traer otros carros de allá y él se lo va a llevar. Así no sepa manejar, él se lo va a llevar. Todo estaba ya preparado, listo en mi destino para poderme llevar el carro. Me llevé a Ica, mi carro estacionado en la puerta de mi casa sin saber manejar, sin nada. Hoy dije, ¿ahora qué hago con este carro? Lo he traído para acá. Y en poco tiempo, pasó un mes, me puse a practicar alrededor, ahí en el parque. Aprendí a manejar y empecé a llevar a mi hijita al colegio. Y luego pensé, dije, voy a hacer movilidad escolar. Traté de sacar mi licencia de conducir. Entonces empecé a hacer movilidad escolar. Cuando hice movilidad escolar ya tenía ingresos y también a los padres de familia les vendía las chocotejas. Luego aperturé una tiendita. Realmente tenía 5 trabajos en mi vida que me han iluminado mi pensamiento, que también he jugado con el clima, porque el clima me ayudaba bastante y decía, si acá hace calor, mucha calor. Y hay mucha gente que vende refresco, raspadilla en las esquinas. ¿Por qué yo no puedo hacer? Si ya tengo libre, ya no estoy trabajando en una empresa. Tengo mi libertad, mis horas. Aprendí a hacer todo tipo de jarabes para la raspadilla y me fui a la chatarra y me compré como 4 mesitas a 15 soles, me acuerdo, y busqué 4 personas que deseaban vender raspadillas y buscaba sitios estratégicos para llevar, ponerle la mesita, ponerle la caja de raspadilla, ponerle los jarabes en una botella, le pagaba a las personas y agarraba con el carro y llevaba el hielo, los jarabes y le decía, para eso existía un celular pues tipo ladrillo, ¿no? Cualquier cosa, este es mi número y me llaman si les falta. Y así recogía dinero de 4 lugares donde vendían raspadilla, hacía movilidad escolar y luego también vendía mis chocotejas a los padres de familia, a los escolares, a la directora, al profesor. Siempre hablaba, hablaba, hablaba y tenía ingreso por todos lados, por todos lados. Así es. Y tú eras y seguías organizando tus finanzas y que sabías que te daba cada centro de costos, cuánto te ganabas, cuánto facturabas, cuánto ganabas en cada uno.
Claro, Carlos. Entonces llegó un momento en que ya tenía dinero, ahorré mi dinero y ya tenía un dinero suficiente y decía, ¿qué puedo hacer con este dinero? Estoy ganando. ¿Y ahí qué edad tenías? Ya tendría 37, 38. Y nunca te casaste. No, creo que una persona ya queda marcada con una persona cuando a veces se ha portado mal o de repente era una persona conformista. Entonces decía, ¿para qué voy a vivir con una persona que le voy a empujar y no quiere, no quiere, no quiere trabajar? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Mejor no me amargo y me quedo sola y puedo con mi hija, puedo darle todo y le di educación. Mi hija es administradora, ella estudió, hizo su maestría en Europa. Imagínate tú vendiendo la mano, ¿cómo le decía la mano? La, una mano, dos Una manos, mano, tres vendiendo manos. la mano de naranja y la fruta. Y ahora tu hija estudiando maestría en Europa. ¡Wow! Así es. Es Maravilloso. increíble, Carlos, de verdad, todo está en nuestra mente, es el pensamiento que día uno tiene, es la perseverancia y hoy en día doy gracias a Dios, a la vida, doy gracias al universo, porque así como nosotros somos desprendidos de nuestros conocimientos, apoyamos a los demás, a los que vienen atrás, a la juventud. Creo que el universo nos da muchos regalos y bendiciones de la nada. Pero cuéntame lo de los hoteles. Yo estoy ahí que miro, porque es que realmente, ¡ay, por favor, cuéntame del hotel! Cuéntame cómo, porque tú Bueno, creaste un restaurante exitosísimos y además siendo muy organizado. Es que yo cuando vi tu modelo de negocio me encantó la forma como tú lo manejas. cuando ya yo tenía dinero en el banco, yo decía, ¿qué hago con este dinero? Y no faltó alguien que me hablaba porque también era un poquito, me metí en la política y me nombraron gobernadora distrital. Tenía que cumplir con el Ministerio Interior por ser gobernadora distrital y también ganaba un salario. Y luego conocí a unos tenientes gobernadores alrededor mío y todos eran chacreros, todos eran que sembraban algodón. Para ese entonces el oro blanco era el algodón, costaba carísimo. Y yo vi en uno de ellos y le dije, ¿tú crees que yo puedo alquilar una chacra para sembrar algodón? Y me dijeron que sí y que me podían apoyar. Entonces, el dinero que yo tenía ahorrado, en vez que esté durmiendo en el banco, dije, voy a sembrar. Y sembré y iba anotando todos los gastos que estoy realizando. Gasté 13,000 soles, separé los 13,000 y luego gané 35,000 en 8 meses. Es ahí donde nace qué hacer con este dinero de 35,000. Nunca había tenido este dinero en mis manos separando mi capital. Y dije, voy a comprarme un bien inmueble. Y me compré un bien inmueble que no figuraba y no decía que estaba en la venta. Y hablando con una persona, un amigo, un abogado, me dice, hijita, le digo, ¿qué puedo hacer? Tengo 35,000 soles, no sé qué hacer, quiero comprar un bien inmueble. Y me dice, cómprate el policlínico, están vendiendo, con doctores y todo, cómprate. ¡Wow! ¿Qué? Le dije, sí, ¿y cuánto cree que cuesta? Bueno, están pidiendo 30,000 dólares. Entonces le digo, pero no dice nada, no hay ningún letrero. No, ¿sabes por qué? Me dijo, no hay ningún letrero que se está vendiendo. Porque la señora está cansada de que tiene que estar rogando a todo el personal para que le pague la mensualidad. Pero yo soy su amigo y me dijo que quiere vender la señora. Son 5 hermanos. Si tú te decides, me dices, vamos a Lima y conversamos con la señora. Tomé la decisión, le dije, vamos, porque ella tenía el El dinero. 20%. Sí. Entonces me fui, llevé, y la señora me dijo, encantado, te lo vendo. Y para ese entonces me fui al banco, pregunté si podía, si calificaba o qué debía hacer para calificar para un crédito, y vieron para ese entonces estaba limpiecita, yo tenía mi dinero, tenía que recogía dinero de 4 lugares y todas esas cositas, y el banco dijo, sí, aprobado, le vamos a dar el crédito.
me compré la casa, nadie sabía, el policlínico que me he comprado, nadie lo sabía. Tenía 12 habitaciones, Wow. habían 12 personas trabajando, médicos y todos. Y cuando al mes llega una carta notarial, le dice, la propietaria del bien inmueble, la señora Dora Simeón, quiere tener una reunión con todas las personas que están acá trabajando. Y cuando yo llegué a esa casa, pues eran baños antiguos para jalar con cadena y todas esas cosas. Yo conversé muy amable, yo le dije que a ninguno de ellos los voy a sacar. Yo sé que tienen muchos años acá en este policlínico. Solamente voy a tratar de invertir algo más, pero también voy a poner mis precios para poder pagar al banco lo que he comprado el bien inmueble. Y todos los doctores y todos, pues imagínense, una persona como yo, Ahí tenías 37 años. sí, y decía que, ¿quién es esa señora? ¿Cómo ha podido comprar? Pero una pregunta ahorita. Tenías 37 años ahí, ¿cierto? Tendría 42 años. Ok. Entonces tú llegas de 42, pero ese negocio debió ser muy grande para ti en ese momento, ¿cierto? Era un sueño. Para mí era un sueño de verdad haber logrado eso y tenía que pagar 15 años el crédito y era un crédito fijo. No había estudiado absolutamente nada de finanzas, absolutamente desconocía, pero mi mente me decía, solo un crédito, solo un crédito, solo un crédito, hasta que termines de pagar, si no te lo van a quitar. Cuéntame un poquito tu proceso de pensamiento para llegar y pararte junto a esos doctores y cómo ibas a decirles a ellos, bueno, pónganse las pilas o si no, los echo. La verdad no le pude decir de esa manera, Sí, simplemente sí, llegué y le dije muy buenas tardes a todos, soy la nueva propietaria del policlínico, ya les habrá llegado la carta notarial a cada uno de ustedes y bueno, voy a hacer algunos cambios y tengo que cobrar lo justo porque sé que esto están pagando muy poco y tengo que hacer cambios y voy a empezar por los baños, voy a revisar cada uno de los baños. ¿Me permite, por favor? Sí, señora, pase, sí, señor. Y en ese momento me sentí como que todo el mundo me trataba con respeto. Y yo decía, wow, Dios mío, estoy hablando con un doctor y me decía, señora, ¿cómo está? Adelante, por favor. Cuando yo a veces tenía que llevar a mi hija a un consultorio, doctorcito, ¿me puede atender a mi hijita? ¿Qué turno soy, doctorcito? Así le rogaba al doctor, ¿no? Pero en ese momento le dije, soy la dueña del bien inmueble y como que me levanté, ¿no? genial, no, espectacular. Bueno, fue mi primera casa, entonces ya empecé a pensar más y decía, ¿dónde puedo vender mis chocolates? En un lugar turístico. Y luego pensé en poderme ir en un centro turístico allá en Ica, es un centro turístico muy concurrido por diferentes personas que vienen del mundo, porque es el oasis de América, Huacachina. Y una vez me encuentré político y me dice, hijita, ya no te veo. ¿Dónde está? No, es que ya no trabajo, ya le digo, señor. Entonces me dice, hija, estoy buscando una persona para que pueda cuidar mi casa. ¿Dónde? Le digo, señor, allá en Huacachina. Mi casa está llena de pulgas, ni siquiera puedo entrar. Era un rancho inmenso. Le digo, y justo yo estaba pensando ir a ese centro turístico a vender mis chocotejas. No importa, en una mesita, encima de una mesita, no importa, pero quería vender. Llegó la oportunidad y le digo, señor, pero yo puedo cuidar su casa, pero no estoy pagando. No importa, a mí no me pague. Yo lo único que quiero es vender mis chocotejas en ese lugar y yo voy a limpiar su casa, yo voy a ordenar su casa. Va a ver, cuando usted regrese de Lima, va a ver su casa limpiecita, porque sí me formó mi papá. Mi madre también me formó. Pero mira lo hermoso, o sea, yo estoy ya siendo empresaria, ya con esa policlínica y todo, y con esa humildad y esa disposición a hacer lo que sea necesario, en vez de sentirte, ah, no, es que yo no estoy para eso, sino mantener la misma actitud que te ayudó a crecer hasta donde estabas. Sí, así es, así es. Luego el señor me llevó y me dijo, vamos para conocer mi casa.
Fuimos a su casa, de verdad, efectivamente la casa era preciosa, era un rancho antiguo, el señor era un hacendado, ya no vivía ahí, toda su familia se había ido a Lima a vivir y yo dije, este es el lugar indicado donde yo voy a vender mis chocolates. Carlos, desde ese momento que entré ahí, puse mi vitrinita, puse una mesita y puse mis gaseosas, mis chocolates, empecé a vender, a vender, a vender. Venían de excursión unos alumnos que le llamamos alumnos fichos y como yo sabía vender, invitaba los chocolates sin compromiso y las profesoras probaban que el producto era buenísimo. Me compraban docenas sobre docenas y me metían la plata hasta por el ojo. Señora, una docena, señora, una docena. Los chibolitos, espera un momento, espere, ya. Y ellos me vaciaron toda mi vitrina de chocolates. Wow. Decía, uy, qué bueno, qué he vendido acá. Y así sucesivamente, Carlitos, hasta que yo, después de 5 años de estar metida ahí en ese lugar, y llega un momento, Carlitos, donde ya las cosas estaban mucho mejor. Eh, Llamé a mi hermana que no tenía trabajo para que me ayudara. Luego llamé a una amiga que también necesitaba trabajo y ahí iba teniendo un poco más de personal. Y como me pedían comida, también dije, tengo que hacer algo para poder vender también el menú acá a 8 soles. Y luego pedían hospedaje, ¿no? Y yo decía, oh, la casa es inmensa, puedo. Y cuando llegó a ver, en 3 años consecutivos, el señor llegó a la casa y me dijo, oh, hijita, felicitaciones, la casa está preciosa, ya no hay pulga. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? He echado petróleo, le digo, porque como era de madera. Señor, toma, ya no hay ninguna pulga, ¿verdad? Ya no hay, me dijo, ahora me voy al segundo piso a descansar. Se iba al segundo piso porque tenía su casa cerrada. Nunca vi que iba al segundo piso, solamente echaba petróleo, barría y todo. Entonces llegó un momento en que me dice, bueno, hijita, me están pidiendo vender la casa. Ahí donde yo me pongo triste y digo, wow, ¿qué voy a hacer? La van a vender. Y con una pena le dije, señor Tomás, ¿usted cree que yo puedo comprar la casa? Cuesta mucho dinero. Entonces le dije, señor Tomás, ¿cuánto cree que cuesta la casa? Y me dijo, está en $80,000. Era plata. ¿Cuánto Entonces, valía tu centro médico en ese momento? estaba mi centro médico, estaba valorizado posiblemente, si lo compré en $20,000, habrá subido $10,000, que era 30,000. Y todavía debías la mitad. Eso era el apalancamiento para comprarme Huacachina, el previo, me acuerdo. Ay, ahorita me acordé. Ay, no puedo creer lo que dijo el libro. ¿Sí o no? Ay, Carlitos, ¿Sí eso o no? fue de apalancamiento. Sí, yo lo leí en el libro amarillo. Ay, creo que sí. Pero lo hiciste primero antes de leerlo. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Eso sí. Entonces, yo ya estaba terminando de pagar el policlínico. Entonces me fui al mismo banco y le dije, señor, ¿usted cree que yo puedo calificar o comprarme otro previo? Y me dijo, a ver, señora, un momentito, ¿su nombre? Ta, 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 ta. Usted tiene un crédito acá, ya está por terminar, le falta solamente 4 años o 5 años. Y me dice, claro que sí, señora, usted va invicto. ¿Cuánto necesita? Yo tengo el 20% o el 10 o el 20%, pero necesito porque cuesta $80,000. Déjame visitar la casa, ¿dónde queda? En tal sitio. Y yo iba con el señor y le decía, por favor, espero calificar. No se preocupe, señora, vamos a ver. Y espero el resultado. Y luego me llaman por teléfono a los 5, una semana, y me dice, señora, usted califica para crédito. ¡Ay, no sabe la alegría que Pero, tenía! Saltaba de un pero quito. tú, la cuota inicial la sacaste del centro médico o la cuota inicial la tenías ahorrada. No, la cuota inicial, como tenía ingresos, estaba juntando otra vez. Pero fíjate lo hermoso del proceso. Es que yo quiero insistir cómo el modelo de crecimiento, cualquier persona puede repetir.
en vez de mejorar tu nivel de vida, que le hubieras podido comprar otra casa más grande o ir a arrendar otra casa más grande, tú te mantuviste en ese espacio limitado con tu hija, ¿cierto? Te mantuviste la actitud de cuidar la casa y con eso primero ahorraste, pero además otra vez lo mismo que hiciste con la señora de los chocolates, construiste credibilidad con ese señor para que después él te favoreciera y te ayudara en esto, porque si tú no hubieras sido lo que fuiste con él, él ni siquiera te hubiera ofrecido la casa, ¿cierto? O sea, pero todo eso significa que tú mantuviste el mismo modelo y fuiste ahorrando y cuando viene la oportunidad, que es porque uno no sabe cuándo viene y pues ahora uno ya que eres inversionista lo puedes buscar, pero en ese momento no sabías, estabas lista. Entonces, ya habías pagado tu cuota del banco y no, eso es sagrado, voy a mantener, voy a hacer ese pago pensando a largo plazo, no en comerme el centro y las ganancias, sino a largo plazo. Y después viene esa posibilidad y te sale ese crédito. Increíble. Y Yes. compraste una casa que ni te la soñabas. No soñaba comprarme la casa y me lo compré y bueno, desde ese momento que compré la casa ya empecé a cambiar todo. Con el mismo dinero que podía estar entrando, empecé a cambiar las puertas que estaban, ya eran antiguas, estaban cayendo porque ya era mío, ya era propio. Entonces ya iba pagando al banco y con el dinerito que iba ganando, en partes, iba parchando, mirando, pintando. Lo que realmente se podía sacar, se sacaba. Y de lo que se podía refaccionar, se refaccionaba. Y poco a poco ya, desde el año 2000, ya tengo 22 años en mi negocio y bueno, hacía una falta pues de una piscina, logré hacer la piscina y hoy en día pues tengo visita de mucha gente a nivel nacional, internacional, porque ese es un centro turístico. Y ahí mismo pusiste el restaurante. Sí, porque el terreno es 500 metros cuadrados, entra por la parte de delante y sale por la parte de atrás. Increíble. Entonces, construí ahí primero, segundo, tercero y cuarto. En el cuarto piso hice una terraza que se mira 360 grados a la redonda, donde puedes ver todas las dunas hermosas y de las mismas terrazas puedes mirar la laguna de la Huacachina hermosísima. A principio no pensé en una terraza. Era una azotea que yo llevaba los colchones viejos, llevaba las camas viejas. Y cuando yo voy a llevar unas cositas a la azotea y miro, y habían 3 gringos echaditos en la azotea, encima de su toalla, y yo dije, y los miré y me asusté. Y yo dije, uy, el azotea es para reciclaje que yo dejo y acá están echados 3 gringos acá. Y dije, no sé, voy a botar todas esas cosas de ahí y voy a mandar a limpiar y voy a poner grasa artificial. Voy a poner sombría, voy a poner ahí unas banquitas para que se sientan y para que estén con su laptop y no sé cuánto. Me imaginé cosas, 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 cosas y lo hice. En un año era espectacular. Ahora todos que van, se van a la azotea, están tomando rayos del sol con su sombrilla, con todo. Increíble. No, impresionante, impresionante. Y además que todo lo fuiste aprendiendo poco a poco, me imagino que no es como que empezaste el gran negocio, sino que fuiste una habitación, dos habitaciones, que esto Claro. funciona. Es el camino del maestro. Tú estás en Europa y ahora vas a comenzar a invertir en Europa. Cuéntanos de eso. En Europa voy a invertir en un bien inmueble de 3 habitaciones. La idea era tener una casa en Málaga porque el clima es agradable, tiene playas, y disfrutar por lo menos 2 meses allá en Málaga, en mi propiedad, con mi hija, para que salgan del frío al calor, disfrutar de mis nietos, disfrutar de mi hija. Y cuando mi hija quiere ir de repente una vez al mes, por 3 días, 5 días, una semanita, podrá ir porque está cerquita con mis nietos. Pero mayormente quiero comprar en un lugar turístico, en un lugar donde pueda alquilarlo por Airbnb
y vivir también de esas rentas, ¿no? Ir acumulando y que la misma bien inmueble se paga también con el negocio. Y eso es la mira y ojalá tenga la suerte de poder concretar mi sueño, mi idea. Tú compraste la mentoría ya siendo una persona madura, ¿cierto? Que Sí, así es. con una solución, con su vida económica solucionada. ¿Por qué la compraste? O sea, ¿por qué la compraste y qué has sacado de eso? Lo compré porque sé que tener el conocimiento financieramente, poner el crecimiento financiero que lo he tenido poco a poco, creo que la experiencia de las personas expertas es muy importante, porque así como he podido obtener, también algún día me puedo caer. Entonces no quiero tropezar, no quiero caer, quiero mantenerme educándome. Es por eso que compré la mentoría. Hoy en día también tengo ya el libro. Y yo dije, pues ya voy a aprender. Y realmente estoy muy, muy, muy feliz. Te voy a dejar un mensaje bueno, ¿cierto? Es decir, ¿por qué en vez de comprar un apartamento, no compras un edificio? ¿Sabes qué, Carlos? Lo pensé. ¿Y sabes qué? Yo encontré y me gusta, le puse un me gusta. Era un edificio que está en Málaga, que cuesta 2 millones, ¿no, hijita? 2.700, ¿cuánto Dos tiene? millones setecientos. Sí, entonces mi hija me dice, mamá, voy a buscar, ¿qué estás buscando todos los días? Mira lo que voy a encontrar. Mamá, ¿y por qué pusiste 2 millones? ¿Tú estás en capacidad de comprar en 2 millones? Y yo le dije, no, hijita, solamente le puse porque me gustó. Ay, ¿tú sabes lo que significa? Así le dije, ¿tú sabes lo que significa? Mira, lo estaba agarrando todo el edificio así en la pantalla. Mira, ¿tú sabes lo que significa esto? Que algún día mis dos nietos, Tomás y Alex, serían dueños de estos, Fiorella. Pero Ay, mira, es te un voy a decir, sueño. con un 10% de cuota inicial, que son 270,000, más los gastos de cierre son 300,000, tú compras ese edificio. Mira, ahorita acabamos de hacer un podcast con una muchacha que se llama Marisabel, del Grupo de Europa, que siendo peluquera, con visa de turista, sin crédito en el banco, compró un apartamento de 180,000 euros. Entonces yo te pregunto una cosa, si ella con 10,000 euros que tenía, 13,000 euros, compró una sin impuesto, sin crédito, compró un apartamento de 13,000, de 180,000 euros, que se paga solo con Airbnb. Ella vive ahí, pero lo arrienda. Es una figura parecida. Tú no podrías comprar un edificio de 2.700.000, ¿entiendes? Yo no estoy diciendo que lo hagas o no, y si lo vas a hacer, me consultas y yo te ayudo. Pero el últimas, lo que te estoy diciendo es, no pienses, uy, ya, no, eso es mucho. No, mira, tú estás ahí. Solamente te falta saber que estás ahí, reconocer que estás ahí, porque ya tienes el orden financiero, tienes la visión, tienes la disciplina, entiendes que es pagar un crédito, entiendes que es hacer los números. Tú no vas a hacer una tontería, porque si tú los números no te dan, tú no lo compras así, Carlos Davis te diga, no lo vas a hacer porque tú sabes lo que funciona y lo que no funciona, porque tienes una vida de negocios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, así Entonces yo es. te voy a proponer esto, y es, hazlo como juego. Te voy a poner eso. Mira, empieza solo a mirar edificios, no para que compres, ¿me entiendes? Solo míralos y empieza a pensar, ¿qué pasaría? ¿Cuánto necesitaría? ¿Cuánto dan los números? ¿Qué necesitaría en el banco? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cuál sería la financiación? ¿Cuánto se costarían los gastos de cierre? ¿Cuánto valdría el mejoramiento de la propiedad? ¿Cierto? ¿Qué posibilidad hay? ¿Cuánto voy a tener de flujo positivo? ¿Cómo lo todo, haz toda la cuenta igualitico como tú lo hiciste y te vas a dar cuenta. Lo, Carlitos, yo puedo hacer porque estoy a un paso, yo lo sé, te puedo decir el 20% del edificio lo puedo tener en ahorros, pero necesito que tú, Carlos, seas mi padrino. claro, Mi claro. padrino, ¿sabes por qué, Carlos? Necesito averiguar y una vez que yo averiguo las cosas, le dice, Carlitos, mira, esto cuesta tanto, queda en tal sitio y Exacto. ayúdame a hacer Mira, la operación. no, y yo no te ayudo. Tú la haces y yo te la reviso. Ah, ya, ok. ¿Entiendes? Tú la Ya. haces. Con los cuadros que están en la mentoría, tú la haces.
Y tú puedes preguntar, es más, tú estás en el grupo de WhatsApp de Europa, ¿no? No, Sí, sí, sí. entonces, mira, ahí en Europa hay gente maravillosa, pero tú la haces y tú me preguntas, y pregunta en el grupo de Europa también, ¿me entiendes? Porque hay gente que tiene esa cabeza y tú lo haces. Ok, ¿Qué te parece Carlitos. si el próximo podcast que hago contigo lo hacemos de cómo compré un edificio en Europa? ¡Oh, Dios mío! Me lo dijiste desde la vez que cuando hablamos de coach, se lo dije a mi hija. Dice Carlos que yo con ese conocimiento, él me ve que estoy comprando un edificio de 14 o 8 puertas. Y se lo juro, yo dije, edificio en el centro de Málaga, donde pueden llegar turistas y yo voy a atender y voy a tener que traer a mi recepcionista, voy a tener que comprar el programa de FNS, voy a trabajar con Booking. Estoy mirando que personas están entrando, saliendo y estoy facturando y estoy pagando al banco, al banco, al banco y eso es mío. Qué maravilla, sueño cumplido, maravilloso, hermoso. Ay, Carlos, ojalá se cumpla, sea una realidad. Mira, ahorita, yo a los 60 años, que era tu edad, yo tenía $20,000 en el bolsillo, 20,000, no tenía casa, tú has oído mi historia, no tenía casa, no tenía crédito en el banco, y ahorita tengo 68 y yo puedo retirarme y puedo vivir en el sitio del mundo donde yo quiera con mi esposa, súper bien, con bienes raíces. Entonces, tú estás más madura de lo que yo estaba a los 60, tú estás mejor de lo que yo estaba a los 60. Entonces, yo te voy a acompañar a que tú lo hagas, pero ¿sabes qué? Yo te acompaño, pero tú no necesitas mi compañía. Tú necesitas creer en esa persona inteligente que vendía verduras y es capaz de inventarse 1000 veces en su vida. Carlitos, mira, yo creo en mí, pero tengo a mi costado a mi hija dorada, a mi hija querida que tiene 32 años, que todavía es como un pollito y me dice, mamá, ten cuidado, no te metas esa cuenta, mamá, no lo hagas, mamá, no te vayan a estafar, mamá. Mira, a mí me parece bien porque ella ha estudiado en Europa y ella te puede ayudar. A mí me parece que es muy importante utilizar todos los recursos que tú tengas y ella te quiere, entonces ella te va a cuidar. Entonces, algo que yo hago cuando tengo un proyecto es que yo se lo propongo a las personas que yo pienso que me van a decir que no, porque a lo mejor me ayudan a ver algo que yo no estoy viendo. Y tú le vas a explicar, mira, es que los números son estos, son estos, son estos, y tú le explicas. Y realmente los números no mienten, ¿de acuerdo? Los números son un buen argumento. Pero, y si hay un problema también, son un buen argumento. Entonces, es cómo tú haces equipo con ella. Y porque el miedo de ella te está cuidando. Y el miedo de ella es diciendo, bueno, mamá, usted tiene 60 años, es lo bueno y es lo malo, también cuídese porque no pueden barrarla ahorita a esta edad. Entonces, ese equipo tú lo haces con ella. Ahora, si tú comienzas a mirar edificios ahora con ella, ¿sí me explico? Aunque no compre y ella aprende lo que tú sabes, entonces van a ser dos pensando y van a ganar las dos y no tienes que comprarlo. Finalmente, a lo mejor decides no comprarlo, no tienes por qué comprarlo, pero yo estoy seguro que si empiezan con el juego, van a descubrir cosas fascinantes. Bueno, mira, nos pasamos todo esto con este podcast tan maravilloso, pero yo quiero preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que dice, no, mi vida es muy difícil, yo no puedo, es que esa señora, pero yo ya ya es muy tarde para mí? ¿Qué le dirías a esa persona que está, ese pueblo de Perú o de Colombia o de México o de Estados Unidos limpiando una casa diciendo, ay, ¿yo qué hago? Si yo no tengo papeles, si yo no tengo nada. ¿Qué le dirías? Simplemente le diría a las personas que creen en uno mismo, creen en su pensamiento y también le diría a las personas que así no tenga dinero, ellos lo pueden realizar. Y gracias a ti, Carlos, por los regalos tan maravillosos que haces tus podcasts, entusiastas, motivas a las personas y de verdad, de todo corazón, hay mucha gente que te agradecería a ti conocerte porque dice, gracias a él tengo lo que tengo. Bueno, simplemente decir a todas las personas, jóvenes, adultos, personas de mi edad, de 60 años,
nunca, nunca miren atrás que no pueden hacer. No, 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 no. Todo se puede. Y gracias al estudio financiero que estoy llevando también hoy en día. Porque si no tuviera ese estudio financiero de Carlos Davis, creo que no podría lograr lo que pienso lograr, mucho más de lo que yo ya tengo. Exacto, porque tu crecimiento va a ser exponencial. De verdad, mira, me siento tan orgulloso, tan feliz por ti, por tu hija, por esta nueva aventura que estás teniendo de descubrirte, de aprender y de hacerlo bien. O sea, no te va a decir, ve y compra un edificio porque tú puedes. No, ve y compra un edificio, pero piénsalo, mira 1000 edificios, consulta, haz los números y tú vas a sentir cuando es el que tú sabes, porque tú sabes y los números te lo van a decir. No es tu corazón te va a mover como te ha movido, pero los números te van a decir si es lo correcto. Y a ti que estás viendo esto de verdad, quiero decirte que, fíjate, de vender verduras en la selva a invertir en edificios en Europa, a darle una maestría a la hija, a estar llena de sueños a los 60 años después de haber estado montada en un camión vendiendo manos de naranjas, montones de naranjas para ganar unos centavos y haber hecho lo que ha hecho. Es una historia increíble porque hoy Dorita nos cuenta cómo ella hizo ese proceso, que ese proceso no es científico, no es complicado, es tan simple, tan claro, tan predecible que cualquiera lo puede hacer. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.